Me encuentro en el Hospital Mario Catarino Rivas para conocer cómo evoluciona la situación de la pandemia por el COVID-19. ¿Hemos avanzado en la inmunización? ¿Hasta cuándo lograremos dejar estas mascarillas? El 11 de marzo del 2020 se presentó en Honduras el primer caso de una hondureña con el coronavirus. 2 años y medio después se reportan 455,000 contagios, 10,989 muertes y más de 15 millones de dosis de vacunas suministradas. Entre esas muertes está la de don Evaristo Gómez. Ese día lo vacunaron, la segunda dosis. Ese día fue el día de la desgracia porque mi papá estaba bien, estaba sano, no tenía nada. Y al día siguiente de la vacuna ya le empezó la gripe más fuerte, como gripe, y empezó tos y gripe, Como al quinto día, si no, en la noche ya se puso bien mal, que yo eché de ver de que le costaba respirar, empezaba a respirar muy rápido. Y esa noche, ya como a las 10, empezó a orar y ya se quedó, repetía la misma oración, ya vi yo que no estaba bien, ya mentalmente estaba como delirando, pero la misma oración repetía. Entonces me preocupé, empecé a buscar con quién me llevara de Villanueva, de ahí de una parte del monte donde vivíamos, hasta un triaje, ¿verdad? Bueno, en Villanueva no habían triaje, ya lo habían quitado. Entonces tenía que traerlo a San Pedro, al Infop. Resulta que no pude conseguir, llamé al 911 como 1,000,000 de veces y siempre me decían lo mismo, que no podían porque era muy lejos y que estaban ocupados. El pastor tenía un carrito, un chacharita ahí y él llegó con el hermano Arnoldo. Y como estoy hablando que ya nos dieron como a las 3 de la mañana, ¿verdad? Cuando ellos llegaron. Las vacunas llegaron a Honduras en febrero de 2021. Para esa fecha, unos 100 médicos y 40 enfermeras ya habían perdido la batalla. Se contagiaron mientras atendían a los pacientes en los hospitales. A pesar de tomar medidas de protección con sus propios recursos, la sobrecarga viral a la que estaban expuestos terminó contagiándolos. Esta es una experiencia sin precedentes que puede tener la humanidad. Creo que hemos asistido a la pandemia más mediática, a la pandemia que ha logrado prácticamente paralizar el mundo, debido a que estamos en otras circunstancias, en otros momentos en el que la tecnología, las circunstancias del transporte ha permitido que esto sea así, de esta manera. Hemos visto que la pandemia puso de manifiesto algunos seres humanos y en esos seres humanos la parte más vil, más mezquina, más deshonesta y patán que pueda tener un ser humano, y es aprovecharse de circunstancias tan sensibles para enriquecerse y solamente para darle respuesta a sus intereses mezquinos. Y eso fue lo que se puso de manifiesto en que utilizaron la pandemia para enriquecerse. Pero también nos demostró la otra parte que tiene el ser humano, y de que los seres humanos sí podemos tener una parte digna, ejemplar, humana, maravillosa, y es que hubo un personal de salud que fue digno, noble, humano y que supo enfrentarla. No vimos deserción de nuestro personal de salud que dijera de que se iba porque le tenía miedo. A pesar de tener miedo, a pesar de que las condiciones a veces inhumanas en que con poca protección que se contó, a pesar de esas circunstancias, nuestro personal supo mantenerse firme, y eso es, como quien dice, la otra parte muy bonita de la moneda, de la historia que nosotros conocimos y de la cual estamos muy agradecidos con este personal de este hospital. La corrupción durante la pandemia es incalculable. El Consejo Nacional Anticorrupción identificó en 12 informes denominados La corrupción en tiempo del COVID-19 más de 817 millones de lempiras, más de 32 millones de dólares. Al inicio de la pandemia se anticipaba que la falta de recursos en los hospitales del Estado les obligaría a los médicos a decidir a quién dar acceso a ventiladores mecánicos o tanques de oxígeno y medicamentos, a una cama en el hospital. Este extremo fue consultado al doctor Edgardo, quien no negó que se vieron frente a ese dilema. Tal vez tiene un grado de verdad, y para ser honesto, pues a mí me ha tocado decidir sobre la vida de personas. Creo que esa era una de las cosas que me afectó bastante. Ahora lo entiendo, que no es mi responsabilidad,
pero siempre que me presentaba un paciente para ver si le daba algún grupo de intermedios, mi pregunta era inmediatamente cuántos años tiene. Y la segunda pregunta era, ¿tiene posibilidad de vivir? Y en base a eso decidía si le daba el ventilador o no. Para Tubarcos News y Foro Humanos, soy Lourdes Ramírez desde San Pedro Sula.